¿Me confirman si se escucha? Ya. Sí, sí se ve que se está grabando. Perfecto. Listo, entonces hago la presentación. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. Qué gusto tenerlos a todos aquí. Nos acompaña la doctora Sara Ruiz. La doctora Sara Ruiz es médico psiquiatra del Hospital Herminio Valdizán. Ella tiene también formación en terapia DBT, que es un tipo de terapia que se utiliza para algunos trastornos de personalidad que, bueno, pues poco a poco ustedes van a ir viendo a lo largo de su presentación. Es importante esta reunión y esta teoría justamente para unificar algunos criterios y sobre todo entender que hay algunas situaciones que implican, digamos, trastornos de personalidad que el clásico señalamiento de ser bipolar, entre comillas, ¿no? Van a conocer y reconocer justamente el diagnóstico diferencial. Y, y pues nada, con todo cariño hago presente, los presento a Sarita. eh, y nada, los dejo en muy buenas manos. Doctora Ruiz, bienvenida. Gracias, doctora. Bien, chicos, me presento nuevamente con ustedes. Como bien dijo la doctora Rivera, mi nombre es Sara Ruiz, yo soy médico psiquiatra, trabajo actualmente en el Hospital Hermilio Valdizán, en el Departamento de Promoción de la Salud. Y de hecho, una de nuestras funciones es psicoeducar en lo que es atención primaria. Es decir, nosotros damos capacitación a áreas de salud mental a obstetrices, enfermeras, odontólogos, nutricionistas, psicólogos y por supuesto a los médicos. Y una de las grandes deficiencias que hemos encontrado al entrenar al personal de salud es que los médicos tienen muy pocos conocimientos en el área de salud mental. Por lo tanto, hacen pocos diagnósticos en salud mental o son muy pobres y no suelen iniciar tratamientos. Entonces, es por eso la importancia de este curso, para que ustedes puedan realmente interiorizar algunas patologías, sobre todo las más conocidas y las que se pueden manejar en primer nivel, porque yo entiendo que no todos van a ir a, entiendo que no todos van a ser psiquiatras y eso está bien, pero vayan a la especialidad que vayan, se van a dar cuenta que la salud mental está interiorizado en todo. Y bueno, hoy día vamos a ver específicamente lo que son los trastornos de personalidad, pues si bien de repente no los van a abordar de una forma completa en su práctica diaria o en su práctica médica, sí deben saber cómo conocer un trastorno de personalidad y saber en qué momento hay que derivarlo para un adecuado manejo. ¿Está bien? Entonces, a ver, comenzamos. Esta es la agenda o la tabla de contenidos que vamos a ver hoy. Vamos a definir qué es la personalidad, cuáles son sus componentes, los modelos que proponen, los modelos teóricos acerca de cómo se integra la personalidad, cuáles son los trastornos de personalidad, qué son, perdón, la orientación clínica, instrumentos de evaluación, la clasificación y el tema de los tratamientos de los trastornos de personalidad. Entonces, como siempre converso con los chicos, también se los comento a ustedes, antes de hablar de lo que es patológico o anormal, ustedes tienen que saber primero qué es lo normal, ¿no? Entonces, en general, cuando nosotros hablamos de personalidad, nos referimos a ese aspecto de la vida humana que tiene que ver con lo que es la integración. ¿La integración de qué? ¿Ven este dibujo acá abajo? La integración de procesos biológicos, la integración de procesos o socioambientales y lo que son los procesos genéticos. Y eso engloba en lo que es un modo o una forma de ser. Entonces, hablar de personalidad per se es hablar de relación. ¿Sí? Es un constructo donde lo que vamos a evaluar es cómo la persona se relaciona con el ambiente, cómo se relaciona con otras personas y cómo se relaciona consigo mismo. Estamos hablando ahí de la interpretación mental que la persona tiene de sí mismo, ¿no? O de repente, hagámoslo más personal, la interpretación que tienen ustedes de ustedes mismos, cómo es que se ven. Entonces, sabemos pues que todos tenemos diferentes maneras de pensar, de sentir o de hacer en cuanto a la relación con otras personas.
y también con nosotros mismos. Entonces son justamente todas esas características las que terminan por describirnos o terminan perfilándonos, ¿no? De una forma, y todos estos rasgos, el conjunto de características, habla de un patrón distintivo al momento de relacionar. Entonces, estos patrones distintivos, como van a ver, como ven en la diapositiva, se aboca a 4 áreas, lo que es el pensamiento, la emoción, la conducta y la interacción, ¿verdad? Todos tenemos formas diferentes de procesar mentalmente hablando determinadas situaciones, sentir también frente a esas mismas situaciones, las conductas y la interacción, como les digo, que tenemos con otros, con el medio ambiente y con nosotros mismos. Todo esto confluye en lo que es una manera de ser, que es algo personal, y se habla que si bien la personalidad se va construyendo a lo largo de la vida, termina de formarse o establecerse a fines de la adolescencia o a inicios de la vida adulta. Ojo, termina de establecerse, ¿sí? No es que yo me convierto en adulto, adulto joven y inmediatamente ya comienza mi personalidad. Eh, entonces, como hemos dicho, la personalidad es ese resultado de una serie de operaciones mentales, ¿no? Es construir la imagen que podemos tener de uno mismo, dar ese significado que amerita, a relacionarse siempre con los demás y finalmente encontrar soluciones a lo planteado. Entonces, eso hace que la personalidad tenga ciertas características. Entonces, la primera característica es que es consistente. Es un rasgo característico de cada persona, que este permanece a lo largo del tiempo y tiene la capacidad de ser flexible, ¿verdad? Hablamos de una esencia, de lo que no somos nosotros, pero esta esencia pues, puede tener cierta flexibilidad. Es decir, frente a determinadas situaciones, yo puedo actuar fuera de lo normal, fuera de lo habitual, en respuesta a, ¿sí? A un proceso o a una necesidad de adaptación, básicamente eso. Es evolutiva y eso tiene mucho que ver con la flexibilidad. Significa que puede variar a lo largo por la interacción con el medio, por las experiencias vividas y a medida que el individuo va madurando. Nuevamente vamos a esto de la esencia. Ustedes pueden mirar 3, 4 años atrás y dicen, sí, sigo siendo yo como persona, pero hay características que han cambiado, que han mejorado o que finalmente he madurado, ¿verdad? Habla de esta evolución que también tiene un componente adaptativo. Es diferenciadora, es decir, permite identificar a un individuo como a un ser único, ¿sí? Así como las distintas reacciones que puedan tener. Nosotros de repente una prueba de imágenes, no van a encontrar una diferencia muy significativa dentro de lo que son las pruebas normales, por supuesto. Sin embargo, cuando nosotros vemos el comportamiento o la forma de pensar, ahí sí vamos a ver grandes diferencias, ¿no? Basta con que veamos en de repente su propio salón de práctica o seminario o teoría para que vean la gran cantidad de diferencia que hay. Y es no predictiva. El cerebro es un órgano muy complejo y la personalidad también es un constructo complejo. Por lo tanto, esta combinación de características y comportamientos pueden hacer difícil la predicción de la respuesta. Es decir, si bien hay un patrón, ¿no? O una forma cotidiana de responder, no siempre va a ser así. Pueden haber momentos en los que la respuesta sea totalmente opuesta o inesperada. Entonces, cuando esto se mantiene, yo puedo interactuar bien con el medio, puedo interactuar bien con otras personas, conmigo mismo. Cuando estas características de alguna forma son inflexibles y me comienzan a afectar, ya ahí hablamos de lo que es un trastorno. Un poquito antes de hablar de los trastornos, hablamos de cuáles son los componentes de la personalidad. Esta es una forma muy superficial de poder entender cómo es que, cuáles son esos componentes de la personalidad, porque en realidad son muchos factores los que juegan al momento de que esta personalidad se va cuajando, pero los básicos, digamos, es el temperamento y el carácter. El temperamento es biológico, acuérdense. El temperamento ya viene con nosotros en nuestro ADN, es heredable y es persistente, ¿sí? Ya venimos con eso. Mientras que el carácter es la forma como el ambiente moldea el temperamento. Es decir, el carácter es lo adquirido. Es lo que el aprendizaje social que yo puedo tener de acuerdo al ambiente donde estoy y de acuerdo a las normas sociales que puedo tener en mi casa, en mi centro de estudios, en mi centro de trabajo, o donde sea. Entonces, cuando hablamos de rasgos de personalidad, pues hablamos de patrones al momento de percibir,
de relacionarse, de pensar sobre uno mismo y sobre el entorno, que nos genera adaptabilidad finalmente. Mientras que los trastornos de personalidad son aquellos patrones inflexibles y desadaptativos, que finalmente causan un deterioro funcional o un malestar subjetivo. Ya, entonces, hablando de eso, también hay otros factores que juegan y que es importante que ustedes los tengan en cuenta. Es decir, si bien la parte biológica y el ambiente son importantes, hay que ver qué parte, por ejemplo, de ese ambiente. Entonces, se ha visto que familias disfuncionales y o negligentes funcionan, perdón, como un factor de riesgo para trastornos de personalidad. Vivencias traumáticas, sobre todo en la infancia, una red de apoyo familiar y social deficiente o pobre también es un factor de riesgo. Sociedades de rápida modernización o ambientes urbanos porque no permite adaptarnos rápidamente a lo que está pasando y eso lo podemos ver hoy en día, ¿no? Hay muchos avances tecnológicos de un momento para otro. Entonces, generalmente cuando sale algo nuevo, tiene una duración máxima de un año y el siguiente año ya se están actualizando o están apareciendo nuevas tecnologías. Entonces no termino de adaptarme a uno y ya me estoy adaptando a otro. Pros y contras, por supuesto, pero puede funcionar como un factor en contra, sobre todo si ya tengo la parte biológica. Y dentro de los factores biológicos, ya vamos a un poco más sobre lo que son las neurociencias de repente, que han visto que, por ejemplo, el déficit de la actividad de dopamina a nivel frontal genera una afectación a nivel de la cognición, a nivel del proceso del pensamiento. Una hiperactividad colinérgica o la hiperactividad de la noradrenalina y con una hipoactividad serotoninérgica se asocia a problemas en cuanto a la afectividad. Entonces hablamos de repente acá de lo que es la desregulación emocional. Hipoactividad en cuanto al tema de la serotonina o alteraciones epileptiformes con hiperactividad de dopamina a nivel subcortical se ha visto asociado con la impulsividad. Y la ansiedad se ha visto asociada con una hiperactividad del receptor serotoninérgico positivo. ¿No? Entonces vemos que estos cambios de conducta o estos trastornos tienen una base biológica. Ojo, no es un tema de engreimiento. Y también hay factores genéticos. Se ha visto que hay una heredabilidad del 47%, que es bastante alto. Obviamente es mucho más frecuente cuando los familiares son de primer grado en la población general. Y hay genes que también suelen estar asociados, como el gen transportador de serotonina, gen de la aminoxidasa, gen del transportador de dopamina y gen del péptido inhibidor de la gastrina. Por supuesto, todo esto sigue en estudio porque como la personalidad también es algo moldeable y cambiante, eso figura un reto para los genetistas, ¿no? Los genetistas generalmente es algo invariable y cuando se da un cambio, este nuevo cambio permanece, pero la personalidad es algo bastante cambiante. Entonces, toda la parte genética en realidad todavía está muy en estudio. Y bueno, tenemos la parte de lo que son los modelos teóricos. Los modelos teóricos son autores que lo que han tratado de hacer es explicar de alguna forma cómo es que el ambiente, la persona o los diferentes factores interactúan para que se desarrolle la personalidad per se. Entonces, acá vemos una especie de evolución de los modelos que se han dado. Tenemos primero el modelo internalista, donde dice que la conducta está fundamentalmente determinada por factores personales o definitorios del individuo, ¿no? Entonces, aquí se ha visto, acá lo que están diciendo es que el ambiente no juega un rol importante o no juega un rol significativo. Entonces, obviamente se han dado cuenta de que esto a lo largo del tiempo no tiene consistencia, porque vemos que en realidad el ambiente juega un factor bastante importante, ¿no? Tenemos dos hermanos que han sido separados en ambientes muy, muy diferentes y se va a observar cambios en cuanto al tema de la personalidad. Entonces surge la contraparte, el modelo situacionista, que dice que hay una conducta que fundamentalmente está determinada por las características del ambiente o la situación que se tiene lugar. Es decir, acá minimiza un poco los factores personales, lo cual también es contradictorio, porque si vamos al mismo ejemplo de hermanos que sí crecen en el mismo ambiente, a pesar de que están en la misma casa, con los mismos padres, con el mismo estilo de crianza, presentan características y también personalidades diferentes. Entonces, bueno, se va a un tercer modelo, que es el modelo interaccionista, ¿no? Acá confluye lo que es el modelo internalista y el situacionalista, y dice ambas, tanto las características personales como las ambientales, tienen una interacción y tienen un impacto en las personas, ¿no? Tenemos también lo que propone Jung. Él dice que hay esquemas inadaptados tempranos que ocurren en la infancia
que van a definir o determinar, mejor dicho, o influenciar el proceso de cuajar la personalidad. Entonces, acá menciona algunas características. Entonces, si esta persona durante su infancia ha tenido antecedentes de abuso, ya sea físico, sexual o psicológico, y de repente ha sido víctima de negligencia, tanto física como negligencia psicológica, hay una predisposición a una conducta inadaptada. ¿Cuál es? Esta desconfianza, ¿no? Si yo no puedo confiar en mis progenitores o en mis cuidadores primarios, ¿cómo voy a confiar en alguien que dice que me quiere, pero de repente no es así, ¿no? Entonces hay una desconfianza constante. Y esto puede estar asociado a impulsividad, puede estar asociado a unos celos excesivos de repente, o a que haya obviamente conflictos constantes, ya sea en cuanto a la relación con sus padres, con su pareja o con la familia. Por otro lado, si durante la infancia se ha sembrado el pensamiento de no hay quien satisfaga mis necesidades, no hay quien me cuide, está asociado a lo que es la privación emocional. Y esto se refiere mucho a lo que es de repente el apego evitativo. Ustedes van a ver un poco más a fondo lo que es el apego cuando hagan problemas de psiquiatría infantil. El apego evitativo es aquel infante que por más que pedía un apoyo o un cuidado de su cuidador, valga la redundancia, no lo recibía, ¿sí? Entonces llega el punto en el que ya no pide ese cuidado, no porque no lo necesite, sino porque no importa cuánto lo pida, no se lo van a dar, ¿no? Entonces tenemos adultos que tienen una personalidad evitativa, que tienen relaciones superficiales, que les cuesta reconocer sus emociones, que les cuesta expresar sus emociones, ¿no? Y hay una privación emocional. Y por otro lado, tenemos aquellas personas que de repente han sido víctimas de bullying, no solamente fuera de casa, sino también dentro de casa, y se viene este pensamiento, puede ser una constante de debo someter mis deseos a los deseos de otros, o ellos me abandonarán o me abandonarán, ¿no? Entonces se genera esta falta de individualización, una especie de indefensión aprendida, o el miedo. No sé si han visto ese ejercicio antes, se los comento de todas maneras. La indefensión aprendida es esa capacidad de no protegerse al que yo aprendo, ¿no? Para este concepto se hizo un estudio con ratas, se les puso en una jaula y se les abrió la puerta para que ellos puedan salir. Sin embargo, había una cerca eléctrica o una especie de electricidad. Entonces, cada vez que alguien intentaba una rejita, intentaba atravesar esta puerta, recibió una descarga eléctrica que la volvía a meter a la jaula. Entonces, llegaba un punto en que las ratas ya no intentaban cruzar la puerta para ser libres. Aun cuando desconectaron esa descarga eléctrica, ya no intentaban escapar. ¿Sí? Eso es indefensión aprendida. Así como se da en las ratas, se puede extrapolar al ser humano, de yo ya no poder salir de esa situación de riesgo, ¿sí? O situación donde mi vida o mi salud está en peligro. Y bueno, otra de las teorías también bastante conocidas es la teoría del Big Five, también llamada OSHA, y lo que habla esa teoría es acerca de clasificar los rasgos de personalidad en 5 dimensiones, ¿sí? En el sentido más amplio posible. Entonces, estos factores en realidad fueron encontrados un poco al azar experimentalmente en una investigación donde se les pedía a las personas describir a otras personas. Entonces se dieron cuenta que habían varias características que se repetían, entonces ahí es donde proponen esta teoría integradora. Como les digo, menciona cinco factores, cada uno de ellos está relacionado con algunas características y define más o menos a dónde va la persona. Ojo que acá todavía estamos dentro de lo que es el rango de la normalidad, ¿sí? Entonces tenemos el factor O, que se refiere a la apertura de la experiencia, openness, se refiere a la apertura que tiene la persona a nuevas experiencias, ¿bien? También se puede dominar como el intelecto, y este rasgo va a evaluar hasta qué punto la persona tolera y busca experiencias nuevas y disfruta actividades poco rutinarias, ¿no? Entonces, en general, ¿qué es lo que hace? Mide la tolerancia y la exploración a situaciones no familiares. ¿Cómo respondemos frente a situaciones? El factor C, que se refiere a la conciencia o escrupulosidad también llamado, se encarga de evaluar básicamente lo que es el grado de organización que puede tener una persona, ¿no? Qué tanta persistencia, qué tanta motivación puede tener, cómo va a y diferencia básicamente
a las personas que se preocupan por el resultado de su trabajo y aquellas que no. Entonces, un puntaje alto, pues nos va a hablar de personas responsables, personas organizadas, mientras que un puntaje bajo, como lo ven acá, nos va a dirigir mucho a lo que es la irresponsabilidad. El factor E se refiere a la extraversión, ¿no? Que básicamente habla acerca de la capacidad que tiene el individuo de interaccionar con el medio, ¿no? Ya sea con los amigos o con personas que de repente no están dentro de su círculo de amistad. Eh, Altas puntuaciones que nos van a indicar que estamos frente a individuos habladores, individuos sociales, optimistas, ¿no? Con capacidad de generar nuevos lazos. Mientras que un puntaje bajo nos va a hablar de individuos callados, tímidos, poco comunicativos, ¿no? Con pocas habilidades sociales. Tenemos el factor A de amigabilidad o también llamado de empatía, y este es un factor interesante porque generar la empatía es algo eh, que se va desarrollando también a lo largo del tiempo y es bastante útil para justamente conocer la calidad de la orientación interpersonal que tiene la persona, ¿no? Entonces va desde la compasión hasta el antagonismo. Entonces vemos si es que a esta persona le interesan los sentimientos de otras personas, si es que observa las conductas, ¿no? Entonces una puntuación alta de amigabilidad, como vemos acá, nos va a hablar de un individuo afable, compasivo, confiable, de repente, que no es rencoroso, ¿no? Mientras que un puntaje bajo nos va a hablar de una persona muy suspicaz, desconfiada, ruda, competitiva, negativista, ¿no? Con algunos rasgos de repente un poco psicopáticos que vamos a mencionarlo más adelante. Y por último tenemos el factor del neuroticismo o también llamado estabilidad emocional, que su nombre lo indica. Es un factor donde vamos a medir justamente el ajuste emocional versus la inestabilidad emocional que pueda tener la persona. En este rasgo que vamos a identificar a los individuos con tendencia pues a un malestar psicológico. Entonces, acá vamos a encontrar a las personas que tienden a ser más estables frente a personas que tienen un alto grado de neuroticismo. Vamos a entrar ahora sí a lo que son los trastornos de personalidad, recordando que son desviaciones extremas del pensamiento, del sentimiento y relaciones en cuanto a las demás personas y a su entorno. Entonces, esta desviación se va a dar a nivel del pensamiento, a nivel de la emoción, lo que siente, a nivel de la conducta y a nivel de las normas aceptadas por la sociedad. Muy importante eso. Hay cosas o hay conductas que de repente en Latinoamérica no son toleradas, pero de repente en otras culturas son vistas como normales. Entonces también tenemos que tener en cuenta. ¿Qué dice acerca de los trastornos de personalidad? Y habla que inician en la infancia o en la adolescencia, pero como les decía, terminan de cuajarse, terminando la adolescencia o iniciando la juventud. Es por eso que cuando vayamos a ver los criterios de acuerdo a las guías, ponen como punto de corte los 18 años, ¿no? Que es en realidad un arma de doble filo. Ahora, estas desviaciones en el pensamiento, en la emoción y la conducta tienen que ser persistentes a lo largo del tiempo y deben generar un sufrimiento personal o un malestar significativo y es desadaptivo, que significa que la persona finalmente termina más aislada, se ve con la incapacidad de socializar o se ve, tiene una visión con una sensación de minusvalía de sí mismo. Esto es según el DSM-5, que es el manual de trastornos mentales, es el último que he salido, donde ¿qué es lo que dice? Que es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, que se manifiesta en al menos dos de las siguientes áreas, ¿no? ¿Cuáles son esas áreas? Cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal y control de impulso. Tienen que estar afectadas al menos dos de estas áreas. Es un patrón perdurable, inflexible y dominante. ¿Sí? Por más que la persona diga, la próxima vez no voy a hacerlo de esa forma, cuando ocurre la situación de forma dominante, inflexible, vuelve a ocurrir. ¿Sí? Tiene que provocar un malestar clínicamente significativo o una disfunción en áreas importantes del funcionamiento. Es estable, es decir, su inicio puede ser antes de la adolescencia o al principio de la edad adulta. No es atribuible a una manifestación
o consecuencia de otro trastorno mental, ojo, y no es debido a efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección médica. Es decir, no podemos hacer un trastorno de personalidad si tenemos a un paciente que está en consumo agudo. ¿Sí? Tiene que desintoxicarse, deshabituarse y ahí recién vamos a ir bien. Para ustedes, como médicos, ustedes van a ser primero como médicos cirujanos, ¿no? La mayoría en primer nivel va a hacer sus serums. Entonces, para ustedes, ¿por qué es importante conocer sobre los trastornos de personalidad? Del 10 al 20% de la población en general sufre algún trastorno de personalidad. Es decir, que de cada 10 pacientes que ustedes vean, entre 1 y 2 va a tener un diagnóstico. La tasa de heredabilidad es bastante alta. Entonces, si ustedes pueden identificar este trastorno en un adulto, van a poder conversar para que no se dé lo mismo en sus hijos. Hay una dificultad para hacer el diagnóstico y esto es por falta de conocimiento por parte del profesional de salud y también muchas veces por un pobre rapport. ¿Sí? Si no hay la suficiente confianza, el paciente no va a contar las dificultades que tiene en esta área, porque es un tema muy personal y en muchos casos vergonzoso. Entonces tengamos en cuenta eso. 50% de los pacientes que tienen un diagnóstico en salud mental también tienen un diagnóstico comórbido en lo que son trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad son factores predisponentes para consumo de sustancias, suicidio, trastornos afectivos, ya sean trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, como ustedes ven, a veces al ser predisponentes, el paciente viene con un diagnóstico de trastornos de sustancias, trastorno depresivo, trastorno de conducta alimentaria y nunca plantearon un trastorno de personalidad. Entonces, tengan en cuenta esto. Hay una incapacidad para poder desarrollarse en muchos aspectos, lo que lleva obviamente a una morbilidad y a una mortalidad. Al haber un poco conocimiento y una poca explicación. Entonces, generalmente hay un rechazo al tratamiento porque la persona a veces no acepta o, como les digo, a veces no se les explica. ¿Cuál es la orientación clínica que ustedes van a tener o qué es lo que ustedes tienen que indagar cuando sospechen de estar frente a una persona con un posible trastorno de personalidad? Hay que indagar la actitud que tiene hacia otro. ¿Sí? ¿Cómo son sus relaciones sociales, familiares, sexuales? ¿No? A veces nos dicen, tengo una pareja, correcto. Con esta pareja hay muchas complicaciones, es decir, se pelean constantemente, han terminado en reiteradas veces de repente, o a veces son catalogadas como relaciones tóxicas. No nos gusta mucho usar el término tóxicas porque a veces podemos etiquetar a la persona, es decir, no es que sea una persona tóxica, sino que es una persona que tiene conductas que no son las más adecuadas, ¿sí? Entonces, hay que ver cómo es esta actitud y hacia ellos mismos también. ¿Hay una actitud de autocuidado, finalmente, o no? Eh, Valores morales, religiosidad, ¿no? También hay que medir eso. Si ustedes están midiéndolo bajo su perspectiva, pues vamos a caer en un sesgo bastante grande. Es importante ver cuáles son los valores que tiene la persona para poder decir, sí, está dentro de lo que esa persona cree y quiere hacer, o está bastante alejado de esto, ¿no? Su estado de ánimo basal, y hay muchos casos en los que van a decir que no tienen un estado de ánimo basal, pues, y siempre pregunten por qué o a qué se refiere, ¿no? ¿Y qué nos dicen? Ah, pues porque a veces estoy triste, a veces estoy contento, a veces estoy molesto, a veces estoy celoso, a veces tengo vergüenza, a veces soy súper desenvuelto. Entonces, es un sub y baja y eso de hecho es un factor importante para poder pensar en un trastorno de personalidad mucho más específico. El tema de la vida imaginaria o los sueños, los deseos que tienen. Hablamos para evaluar la desesperanza o qué planes tienen a futuro. Y el patrón habitual de la relación del estrés. ¿Cómo maneja la frustración? Cuando algo le genera malestar, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo reacciona normalmente? ¿No? Entonces, de acuerdo a la respuesta, nosotros podemos irnos orientando hacia una patología o a otra. Entonces, ¿cuándo nosotros podríamos pensar que podemos estar frente a un trastorno de personalidad? ¿Cuándo es recomendable de repente ahondar un poco más en la entrevista o preguntar si de repente algún familiar o persona que viva con este paciente acerca de la conducta que tiene? Cuando el paciente provoca una fuerte reacción emocional ante el proveedor de salud. Las personas con un trastorno de personalidad generan mucho agotamiento, ¿sí? Porque de repente requieren bastante validación o necesitamos esforzarnos mucho en poder armar la línea de tiempo y las diferentes variables que hay alrededor. Entonces, hay bastante agotamiento.
Eso significa que si está en una primera consulta, en la segunda consulta vemos el nombre y es como que, ay, no, llego otra vez. Ya. Cuando tengan esa sensación, de todas maneras piensen si de repente estamos frente a un trastorno de personalidad. Las respuestas emocionales del paciente pueden parecer desproporcionadas al evento incitado. Es decir, de repente el paciente viene demasiado indignado, muy molesto por una situación, y cuando les cuentan, a ustedes dicen, bueno, sí, debería ser molesto, pero tanto, o sea, realmente es para tanto. Ojo, esto háganlo mentalmente, por favor, no lo vayan a verbalizar, porque la forma en que cada uno lo percibe y en que cada uno lo siente siempre es válido. Si para ustedes les genera una cólera de 10/10, pero para mí una cólera de 4/10 no significa que estén exagerados. Ustedes lo perciben así, y esa es su forma, y está bien. Pero podemos ver de forma práctica y desde afuera que de repente es un poco desproporcionado. El paciente está tomando varios medicamentos psiquiátricos diferentes con un poco de alivio de los síntomas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trastornos de personalidad suelen ser diagnosticados de muchas cosas antes de darles un trastorno de personalidad. Como les digo, vienen con diagnósticos de trastornos depresivos, trastornos de consumo, trastornos de la conducta alimentaria, de repente hasta trastornos obsesivos compulsivos, trastornos bipolares, y finalmente, obviamente, al tomar la medicación, la mejoría es mínima o es nula. Entonces, cuando vean a un paciente así, piensen si de repente no se ha planteado un trastorno de personalidad. El paciente ocupa una cantidad desproporcionada del tiempo del proveedor de salud. ¿No? Ya queremos acabar la consulta, pero nos sigue diciendo una cosa, nos sigue diciendo otra cosa y no podemos acabar. El paciente externaliza la culpa o ve a los demás como la fuente de incomodidad o angustia y por lo tanto ve a los demás como la solución. Significa que si los demás cambian, yo estaría mejor. Si fulanito me pidiera perdón, yo estaría más tranquilo, ¿no? Es decir, le dan su tranquilidad, le dan la responsabilidad a otros, al entorno. No asumen su responsabilidad. Este cuadro nos ayuda a ver la prevalencia. El tema de la clasificación lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, habla acerca de los clústeres. Y vemos acá el grupo A o clúster A, donde tenemos el trastorno paranoide, esquizoide, esquizotípico. Y vemos que de repente en el grupo A predominan más en varones, ¿verdad? Vemos relación sobre todo en el esquizoide y en el esquizotípico. Mientras que en el grupo B tenemos lo que son los antisociales, limítrofes, histriónicos o narcisistas. Predomina en las mujeres, como el limítrofe es 3/1, por ejemplo, el histriónico es mayor en mujeres que en varones. Bueno, el narcisista y el antisocial sí predomina un poco más en varones que en mujeres. Y en el grupo C, donde tenemos al evitativo, al dependiente y al obsesivo compulsivo, pues acá vemos que hombres y mujeres es similar en cuanto a trastorno evitativo. El trastorno dependiente es mayor en mujeres que en varones, y el obsesivo compulsivo es mayor en varones que en mujeres, con una relación 2/1. Los instrumentos de evaluación, más que para que ustedes lo realicen, es importante que ustedes los conozcan. ¿Está bien? Si alguien dice, me han tomado un Milo, ustedes ya saben que es un test de personalidad. O me han tomado un test de adaptación del Big Five, también saben que está relacionado a temas de personalidad. Es para que sepan que existen, primero, que se familiaricen con los nombres y también sepan de que esos instrumentos son subjetivos. ¿Está bien? Si bien nos ayudan a ver a dónde nos podemos orientar más, recuerden que el diagnóstico es netamente clínico, de acuerdo a lo que vea el entrevistador, el psiquiatra o el médico a cargo. Entonces, son diagnósticos o son instrumentos que nos ayudan a orientarnos un poco más, pero no son definitorios. Algunos sesgos que tienen estos instrumentos es que en el caso de los dos, pueden ser autoaplicables. Entonces, eso me genera un sesgo del examinador, ¿verdad? Porque ustedes mismos están examinando ustedes. Entonces, puede ser que minimicen o maximicen algunas conductas. Entonces, ahí ya tenemos un sesgo. Y bueno, entonces, tengan en cuenta eso. Y otro es que, por ejemplo, el del Milon son 175 preguntas, por lo tanto es un tema bastante largo, lo que puede generar cansancio. Sea autoaplicable o que alguien te lo esté aplicando, es largo. Entonces, como les digo, también el cansancio puede hacer que demos preguntas inadecuadas, que no se alinean a la realidad por el mismo cansancio que puede haber. Ahora, para hablar de la clasificación, podemos irnos hasta 1923. Schneider es uno de los primeros en acuñar el término de trastornos de personalidad, y él de hecho habló de personalidades psicopáticas. Cuando se refería a trastorno de personalidad, se refería a personalidades psicopáticas. Y él menciona que hay 9 tipos de trastorno de personalidad basados en su experiencia clínica.
Esta clasificación que hizo Schneider persiste con algunos cambios mínimos desde la CS6 hasta el DSM-5. Actualmente ya estamos en el CIE-11. Entonces, imagínense los pocos cambios que han habido a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que decía Schneider? Aquellos con trastorno de la personalidad sufren debido a sus trastornos y también ocasionan sufrimiento de la sociedad. Así como él definía a una persona con un trastorno de personalidad, y la característica esencial, como ya lo hemos estado viendo en diapositivas anteriores, es esa incapacidad para establecer y mantener relaciones interpersonales satisfactorias. El diagnóstico siempre es interactivo, no depende solo de los síntomas individuales o de la fenomenología del trastorno, sino que tenemos que ver como un todo, ¿no? No solamente la persona, como les digo, sino cómo se relaciona con el ambiente, cómo es ese ambiente con el que está relacionado también y la respuesta que está teniendo el ambiente. Entonces, ¿cuál es el estado actual y las perspectivas? Como les decía, el DSM-5, la CIE-10 son guías diagnósticas, solo son guías. Entonces, están asociados a una alta prevalencia de diagnósticos no especificados y una gran alta también comorbilidad. Entonces, eso nos lleva de repente a dificultades para poder hacer el diagnóstico. Y también estas mismas guías nos dicen, antes de 18 años, no hablamos de trastornos de personalidad. Sin embargo, vemos hoy en día en la práctica, el día a día, que hay personas que tienen de repente 14, 15, 16 años, cumplen con los criterios diagnósticos. Entonces, ahí es donde también nos imposibilita. El único diagnóstico que nos permiten hacer, o de acuerdo a estos manuales, desde antes de 18 años, es el trastorno disocial de la personalidad, que se puede hacer a partir de los 14 años. Lo cual es un poco contradictorio, porque es un trastorno de personalidad, porque este sí podría ser de los 14 y los demás no. ¿No? Entonces, hay muchas conjeturas, hay mucho debate en cuanto a este tema. Es importante que lo sepan. Pero bueno, finalmente todos están de acuerdo en que se divida en clústeres o categorías. Las más comunes es el clúster A, o también llamado los raros, que son aquellos sujetos excéntricos, extraños, con tendencia al aislamiento, donde existe una agregación genética y características clínicas compatibles con cuadros psicóticos. Ellos son los que tienen más riesgo. Y este clúster tiene prevalencia mayor en varones. El clúster B, también llamado los intensos, pues se caracterizan por haber mucha inestabilidad emocional, hay impulsividad o también llamada teatralidad, hay un desacato a las normas, por lo tanto están mucho más próximos a lo que son los estados afectivos. Mientras que se está con los estados psicóticos, está más asociado a los estados afectivos, al abuso de sustancias y por supuesto a los trastornos somatomórficos. Mientras que el clúster C, también llamado los inseguros, aquí tenemos pues sujetos tímidos, inseguros, como su nombre lo indica, con tendencia a la pasividad y se suele relacionar básicamente con trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos para poder entenderlo mejor. Veamos primero lo que es el clúster A. Recuerdan que se tiene una mayor predisposición a los síntomas psicóticos, predomina más en varones y vamos a comenzar con el trastorno de personalidad paranoide. Lo que predomina es la desconfianza y la suspicacia. Tienden a malinterpretar de repente determinadas situaciones, ¿no? Son rencorosos, posesivos de repente, interpretan siempre las relaciones con un tono de perjuicio o de agresión, son muy sensibles a agravios, ¿no? Muy, como digo, rencorosos, y sienten que todos conspiran contra ellos, aun cuando no hayan fundamentos. Entonces, ¿qué es lo que dice el DSM? Dice, hay una desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, que comienzan en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, que se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. 1. Sospecha sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al individuo. 2. Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas. 3. Poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente o en su contra. 4. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos de malicia. 5. Rencor persistente, es decir, no olvidan los insultos, las injurias o los desaires.
6, percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y disposición a reaccionar rápidamente con enfado o contraataque. 7, sospechas recurrentes sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja. Entonces, este criterio A tiene como digo unos 4. Y el criterio B dice, no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, en el trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas, u otro trastorno psicótico. No se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Si los criterios se cumplen antes del inicio de la esquizofrenia, se añadirá previo, ¿no? Entonces hablamos de un trastorno de personalidad paranoide asociado a un cuadro psicótico o en este caso, esquizofrenia. Entonces, eso es en cuanto al trastorno paranoide de la personalidad. El trastorno esquizoide, pues acá sí hay una relación mucho más estrecha y cercana a la esquizofrenia. De hecho, se habla de que muchos de estos trastornos de personalidad finalmente terminan con un diagnóstico de esquizofrenia. Sin embargo, son bastante infrecuentes al momento de hacer el diagnóstico. De hecho, muchas veces se diagnostica ya cuando está esquizofrenia y cuando se pregunta a la familia, se ve que ha sido una personalidad esquizoide que finalmente terminó este cuadro. Y pues, ¿qué es lo que vamos a notar? Hay limitadas relaciones interpersonales, hay un rango restringido de emociones y hay un retraimiento social evidenciado. Y entonces hay un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y una poca variedad de expresión en las emociones, en el contexto personal, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 4 también o más de los siguientes hechos. 1, no desea y disfruta las relaciones íntimas, incluido formar parte de la familia. Casi siempre elige actividades solitarias. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. 4, disfruta con pocas o ninguna actividad. 5, no tiene amigos íntimos, aparte de sus familiares de primer grado. 6, se muestra indiferente a alabanzas o a las críticas de los demás. 7, se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. El criterio B es igual que el anterior, no se produce exclusivamente en el curso de esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas y otro trastorno psicótico o un trastorno del espectro autista y no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una afección médica. ¿No? También si se cumplen antes de la esquizofrenia, añadimos el término previo. El trastorno de la personalidad esquizotípica, acá hay mucha comorbilidad con lo que es el consumo de sustancias y también trastornos de ansiedad. A ver, entonces, el trastorno personal esquizotípico se caracteriza por una conducta excéntrica, déficit interpersonal, alteraciones cognitivas y perceptivas y una dificultad en las relaciones cercanas. Es lo que dice el DSM-5. Hay un patrón dominante de deficiencias sociales interpersonales que se manifiestan por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamientos excéntricos que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes. Primero, hay ideas de referencia con exclusión de delirios de referencia. Recuerden que los delirios son irrefutables. En las ideas de referencia pueden ser refutables. Hay creencias extrañas o pensamiento mágico que influyen en el comportamiento y que no concuerdan con las normas subculturales, ¿no? Es decir, es muy supersticioso, hay una creencia en la clarividencia, la telepatía, el sexto sentido. Eh, en niños o adolescentes, las fantasías o preocupaciones muy extravagantes. Recuerden que los niños tienen lo que también es el pensamiento mágico, que se considera normal hasta los 7 años. Entonces, hay que saber diferenciar ahí. Hay experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales. Esto de que de repente tuve un contacto, ¿no? con un ser de otro mundo y sentí que me tocó y entró en mí. Entonces, tienen muchas de estas experiencias. Pensamientos y discursos extraños con un tono vago, circunstancial, metafórico, no muy elaborado o estereotipado. Hay suspicacia o ideas paranoides y afecto inapropiado o limitado. 7, hay un comportamiento o un aspecto extraño, excéntrico o peculiar, no tiene amigos íntimos ni confidentes, aparte de sus familiares de primer grado, y hay una ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo.
No se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas y otro trastorno psicótico o un trastorno del espectro autista. Nuevamente, si los criterios se cumplen antes del inicio de la esquizofrenia, se añadirá previo, es decir, trastorno de personalidad esquizotípico previo a la esquizofrenia. Con eso terminamos lo que es el clúster A, que son los raros, y vamos a lo que es el clúster B, que es la personalidad donde hay más teatralidad. Uno de los más conocidos, que estoy segura que han escuchado alguna vez, es el trastorno de personalidad antisocial, que también está muy asociado al consumo de sustancias. Se caracteriza porque violentan los derechos de otros y desconsideran las normas. Hay mucho conflicto con la autoridad. Entonces, el patrón dominante es de inatención y vulneración de los demás, ¿no? Se produce desde lo antes de los 15 años de edad y se manifiesta por 3 o más de los siguientes. Incumplimiento de las normas sociales respecto a comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas, que son motivo de detención. 2, engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafas para provecho o placer personal, sin sentido de culpa. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. Irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas, y ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado algo. El individuo tiene como mínimo 18 años, existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con el inicio antes de los 15 años, y el comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o un trastorno bipolar, ¿no? La mayoría de las personas que, por ejemplo, están en la cárcel tienen algún trastorno antisocial de la personalidad. Sin embargo, se ha visto que también personas con cargos muy altos, gerencias, ¿no? Y de empresas de repente muy grandes, también tienen trastornos de personalidad. Lo que se ha mencionado, lo que se ha dicho es que la diferencia básicamente es el CI. Un trastorno de personalidad disocial con un CI bastante alto, de repente va a saber controlar o diferenciar mejor en qué momento va a usar su impulsividad o su irritabilidad o el engaño, ¿no? O va a ser un poco más premeditado al momento de armar la artimaña. Entonces, no es algo exclusivo, por si acaso, o no es algo solamente de las personas que están en la cárcel. Luego tenemos el trastorno narcisista de la personalidad, donde hay una necesidad imperiosa de admiración, hay una falta de empatía y una sensación de grandiosidad. Acá hay un patrón dominante de grandeza, tanto en la fantasía como el comportamiento. Necesidad de admiración, falta de empatía que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia, exagera sus logros y talentos, espera ser reconocido como superior sin contar los correspondientes éxitos, está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado, cree que es especial y único y que solo pueden comprenderle o solo pueden relacionarse con otras personas o instituciones especiales o de alto estatus, tiene una necesidad excesiva de admiración, muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento, especialmente favorable o de cumplimiento automático de expectativas. 6. Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines. 7. Carece de empatía, no está dispuesto a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. 8. Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. 9. Muestra comportamiento o actitudes arrogantes de superioridad, ¿no? Entonces el narcisista de alguna forma necesita la admiración, cosa que no pasa con el antisocial, no necesita el reconocimiento ni la admiración de otra persona. El trastorno de personalidad histrónico es más frecuente también en las damas. Hay un patrón dominante, perdón, hay una búsqueda de atención constante también, hay mucha teatralidad y hay somatizaciones, es esto de manifestaciones físicas que tienen un origen psicológico, si bien las molestias son reales, el origen no es orgánico, sino es psicológico. Hay un patrón dominante de emotividad excesiva y de búsqueda de atención. Comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención,
La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo de forma inapropiada. Presenta cambios rápidos y una expresión plana de las emociones. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención de los demás. Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carece de detalles. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. Es muy sugestionable, es decir, fácilmente influenciable por los demás y por las circunstancias, y considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad, ¿no? El trastorno límite de la personalidad es uno de los más estudiados, en realidad, dentro de lo que son los trastornos de personalidad. Afecta mayormente a mujeres y se caracteriza por presencia de relaciones inestables, una autoimagen alterada, una impulsividad bastante alta, una sensación de vacío, gestos automáticos, autolesivos, breves síntomas psicóticos o síntomas micropsicóticos, también llamados. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay un patrón dominante de inestabilidad. Este cuadro también está muy asociado al consumo de sustancias, básicamente lo que son benzodiazepinas, alcohol, ¿no? Es por eso que cuando nosotros sospechamos de ese trastorno de personalidad, evitamos dar benzodiazepinas. Ojo, haciendo un paréntesis, las benzodiazepinas son los medicamentos psiquiátricos más recetados a nivel de lo que es atención primaria, cosa que es bastante ilógica porque son los medicamentos que menos usamos en la especialidad al ser altamente adictivos. Entonces, bueno, regresemos. El trastorno personal límite es un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos e impulsividad intensa. Comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado, no incluye el comportamiento suicida ni las conductas autolesivas que figuran en el criterio 5. 2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. 3. Alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. 4. En 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. Por ejemplo, gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios. No, no incluye el comportamiento suicida ni las conductas autolesivas que figuran en el criterio 5, ¿no? El criterio 5 ya aparte como un comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o conductas autolesivas. Inestabilidad afectiva debido a una reacción notable del estado de ánimo, por ejemplo, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad generalmente duran horas y rara vez más de unos días. 7. Sensación crónica de vacío. 8. Enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. 9. Son ideas paranoias transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. En realidad es uno de los trastornos más agotadores al momento de manejar. Tienen tratamientos específicos, se causan mucho en lo que es la terapia dialéctica conductual, con buenos resultados. En muchos de los casos tiene que estar asociado al uso de psicofármacos y también terapias grupales. Luego tenemos, con eso terminamos lo que es el clúster B y vamos al clúster C o al clúster de la categoría de los ansiosos. Tenemos primero el trastorno de personalidad dependiente, donde hay un miedo a la separación, hay una necesidad de cuidados y sumisión, hay una necesidad dominante y excesiva de que cuiden a esta persona, lo que conlleva un comportamiento muy sumiso y de apego exagerado y miedo a la separación. Comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la reafirmación excesiva de otras personas. Recuerden que eso tiene que ser un constante. Si una vez tuvieron la duda, no sabían qué hacer, a pesar de que era algo cotidiano, no pasa nada. Pero si es un patrón constante, ahí es donde nos comenzamos a plantearlo como un criterio. 2. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. 3. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. No incluir los miedos realistas al castigo. Es decir, si con anterioridad yo he dado mi expresión en casa y le han tirado un lapo, la siguiente vez que tenga miedo es algo totalmente entendible, ¿verdad? Pero si no hay eso, más bien tengo una familia que, entre comillas, me da la apertura para hablar y para expresarme, y aún así tengo miedo, ahí es donde también podemos plantearlo como un criterio.
Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo debido a la falta de confianza en el propio juicio o capacidad y no por falta de motivación o energía. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradan. Se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que cuiden y apoyen. Y 8, siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tengan que cuidar de sí mismo. El trastorno de personalidad evitativo, hay una sensibilidad al rechazo, aparecen tímidos, hay un complejo de inferioridad constante y hay un aislamiento social. Entonces, hay un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia, a la evaluación negativa que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos. Tener que presentar menos 4 de los siguientes. 1, evita actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por miedo a la crítica. Y acá es donde se diferencia con lo que es el clase A, porque este grupo quiere socializar de alguna forma, pero no sabe cómo, ¿no? Mientras que el grupo A no tiene mucho interés en tener contacto con otras personas. Entonces, el número 2 se muestra poco dispuesto a establecer relación con los demás, a no ser que esté seguro de ser apreciado. Número 3, se muestra retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o ridiculicen. Número 4, le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. 5, se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación. 6, se ve a sí mismo como socialmente inepto, un poco atractivo personal o inferior a los demás. 7, se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades porque le puede resultar embarazoso. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, recuerden que también predomina más en varones que en mujeres. Acá hay mucho perfeccionismo, ordenado, sin decisión, perseverancia e inflexibilidad. De hecho, se dice que la mayoría de médicos tiene rasgos de este tipo de personalidad. Hay un patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 4 más de los siguientes hechos. Se preocupa por los detalles, por las normas, las listas, el orden, la organización o los programas hasta el punto de que descuida el objetivo principal de la actividad. 2. Muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas. Es incapaz de completar un proyecto porque no cumple sus propios estándares demasiado estrictos. 3, muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad que excluye las actividades de ocio y los amigos, que no se explica por una necesidad económica clara. 4, es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores que no se explica por una identificación cultural o religiosa. 5, es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados, aunque no tengan un valor sentimental. 6, está poco dispuesto a delegar tareas o trabajo, a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás, y considera el dinero como algo que se ha de acumular para una catástrofe futura. Entonces, es bastante rígido y bastante obstinado. Este trastorno de personalidad tiene comorbilidad con el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? La diferencia entre el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo y el TOC tal cual es que el TOC tiene obsesiones un poco más claras, ¿no? Mientras que el trastorno de personalidad lo lleva a más áreas de su vida. De repente en una menor intensidad, pero a muchas más áreas. El TOC de repente tiene el TOC de aprobación, el TOC de limpieza, un TOC religioso, pero un poco más específico y también mucho más egoísta. ¿Cuál es el tratamiento? Como hemos dicho, la personalidad es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, la medicación no es un tratamiento para el trastorno de personalidad. La medicación la usamos como un tratamiento coadyuvante. Es decir, si la persona con mi trastorno de personalidad, hablamos del TLP, por ejemplo, tiene un cuadro depresivo o síntomas ansiosos muy elevados, con una impulsividad bastante elevada, yo voy a darle medicamentos psicofármacos para ayudar a disminuir eso, pero no para manejar el trastorno de personalidad. Ojo que la trastorno de personalidad no se cura, sino se adapta. Lo que debemos hacer es estabilizarlas a cierto punto o hacerlo lo más funcional posible. Las psicoterapias van a estar orientadas de acuerdo a la personalidad. Entonces, por ejemplo, el grupo C
tiene una mejor respuesta a lo que es la terapia cognitiva conductual, la terapia sin compromiso, mientras que lo que es el grupo B tiene una mejor respuesta con lo que es la terapia dialéctica conductual, el grupo A por los dos. Entonces va a depender mucho de qué tipo de trastorno de personalidad haya y qué comorbilidad asociada también hay. Dentro de los fármacos más usados tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que ustedes ya conocen, como la sertralina, la fluoxetina, la paroxetina, el citalopram, son bastante usados. A dosis terapéuticas, ojo, si yo estoy tratando mi trastorno de personalidad por un cuadro ansioso o por un cuadro depresivo, voy a usarlo en tiempo que amerita el trastorno ansioso o el trastorno depresivo. Eutimizantes o estabilizadores del ánimo, como por ejemplo valproato de sodio, topiramato, terramazepina, son bastante usados cuando hay mucha impulsividad. Algunos antidepresivos tricíclicos y algunos antiepilépticos también pueden ser usados, como les digo, pero va a ser un manejo farmacológico sin tomar. El gold estándar para los trastornos de personalidad es la psicoterapia. ¿Qué psicoterapia voy a usar? Va a depender del trastorno de personalidad al que yo esté expuesto. Como les digo, actualmente el más estudiado es el trastorno límite de la personalidad. Para ese trastorno, la psicoterapia indicada es lo que es DBT o terapia dialéctica conductual. Acá vamos a ver un cuadro donde vemos más o menos los recursos que se han usado en los trastornos de personalidad. Y por ejemplo, vemos que eh, están considerando la hospitalización psiquiátrica, que en realidad es una contraindicación en los trastornos de personalidad. Recuerden que yo hospitalizo en pabellón cuando necesito tratar algo, ¿verdad? El trastorno de personalidad no va a cambiar en un mes, 2 meses, a 6 meses que yo lo tengo hospitalizado. Es su personalidad. Lo que yo tengo que hacer es darle recursos a la persona para que identifique cuáles son las falencias y pueda fortalecer esos puntos débiles, ¿sí? Y generar poco a poco estos cambios, activando lo que es la neuroplasticidad neuronal o la neuroplasticidad cerebral. Entonces es un reaprendizaje. Eso se genera en terapia. Hospitalización no ayuda porque es un ambiente diferente. Generalmente hay muchas restricciones en hospitalización, hay muchos parámetros, entonces puede aparentemente estabilizarse, pero no necesariamente es un cambio permanente. Generalmente son cambios temporales. Entonces no es lo más indicado una hospitalización a largo plazo, a menos que haya una comorbilidad que sí lo amerite. Es decir, tengo trastorno de personalidad y, por ejemplo, tengo un trastorno también de uso de sustancias. Y estoy entrando a hospitalizarme por el consumo. Ya, ahí lo meto. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de la comorbilidad que se pueda presentar. También consideran lo que es clínica de día, grupo de día, terapia de pareja, pero como pueden ver, lo que más se usa, sobre todo en trastornos límite, es la psicoterapia grupal y también lo que es la terapia de familia o de pareja. Los psicofármacos, según el trastorno de personalidad, van a ver que los que más usamos son los ansiolíticos y antidepresivos, ¿verdad? Acá van pros y contras, porque los antidepresivos son los CIRS, como ustedes conocen, y entre los ansiolíticos los más comunes son las benzodiazepinas, pero como hemos hablado hace un rato, el trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, tiene un riesgo de generar una dependencia a benzodiazepinas, entonces en realidad no deberíamos usarlo mucho, sin embargo, es el que a veces se usa más. Uno, porque no tienen el diagnóstico claro, como les digo, en primer nivel se diagnostica a diestra y siniestra clonazepam, el alprazolam, sin considerar los tiempos o las dosis. Entonces tenemos que estas personas que van a cada rato al centro de salud, que agotan al personal de salud y que no tienen un diagnóstico claro, se les indica benzodiazepinas, pues también a largo plazo. Y ahí hay que tener cuidado, que no es lo más indicado. Estas son las fuentes de información para la exposición de hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta, chicos, con respecto al examen. Sí me dijo la doctora Rivera que esos lo van a ver en una clase de retroalimentación. Entonces, preguntas sobre el tema o la exposición. Bien, chicos, si no hay preguntas, porque no veo nada en el chat. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, chicos, damos